Buenas tardes, vamos a continuar con esta parte de sistemas polidispersos. Ok, comentábamos el día de ayer. Este diámetro es un diámetro promedio. Como, por ejemplo, para la exhibición de la calcopirita, podemos tener un ajuste bastante bueno, dado que se ajusta una línea recta y pasa por el origen de experimentos hechos para la exhibición de la calcopirita con un tamaño de partícula de 176 micrómetros. Para una misma cantidad de masa, si aumentan ustedes el tamaño de partícula, pues entonces, para una misma cantidad de masa, el tamaño lo que va a hacer es, va a disminuir la cantidad de partículas y va a disminuir el área superficial disponible. Al disminuir el área superficial disponible, efectivamente, lo que se espera es una disminución en la velocidad de reacción para estos sistemas heterogéneos, tal como lo muestra la figura para 248, pero sigue ajustando bastante bien. Se observa que se obtiene una línea recta y pasan por el origen. Ahora, cuando tenemos una distribución, sería esta curva que se encuentra del lado derecho, donde se tiene una distribución de tamaños con un tamaño promedio de 50, pero con un CB, con un coeficiente de variación de 0.73, igual para el mismo modelo de reacción química. Vean ustedes, para nada obtengo una línea recta, porque recordemos que estos modelos, cuando los obtuvimos, observamos que son modelos lineales con ordenadas al origen iguales a 0. Entonces, ni pasa, ni está cerca, vamos a decirlo así, del 0, ni tampoco se obtiene una línea recta. Entonces, lo que se obtiene es una curva, o es una función con una curvatura, ¿verdad? Entonces, no describe correctamente el modelo, este modelo no describe el experimento hecho con una distribución de tamaños de partícula. Entonces, esta forma, pues, es una función de esta distribución de tamaños de partícula. Entonces, estos modelos ya no los puedo utilizar para hacer la descripción de procesos entre una partícula sólida y un fluido. Lo que se hace es, tiene una constante de distribución de partículas. Esta constante de distribución de partículas, pues sí es función de la distribución de tamaños, y entonces la cinética es en función de esa constante distribución de partículas, la relación entre una constante distribución de partículas y el tamaño inicial de la partícula, ¿no? Es esos 50 micras. Ese sería el tamaño inicial de la partícula, pero necesito una constante distribución de partículas. Entonces, estos modelos ya no puedo describirlos porque ahora está en función del tamaño. Entonces, el tamaño para un sistema disperso, el tamaño de esta partícula juega un papel importante. Si lo quiero yo, digamos, estudiar, o puedo yo hacer la aproximación haciendo una distribución de tamaños, como es el que está aquí, y se saca una
relación, se saca una relación, se le llama método de las velocidades iniciales. ¿Dónde vi eso? Ah, sí, en un artículo que revisé. Así se le conoce, es el método de las velocidades iniciales y se saca una relación de, entre la variable que ustedes quieren estudiar y la constante cinética. Entonces pueden hacer esa descripción a varios, modificando los tamaños de partícula, modificando las concentraciones, modificando la temperatura. No, la temperatura no, porque la temperatura es a través de la ecuación de Reynolds, pero modificando la relación sólido-líquido y así sucesivamente. Entonces, estos parámetros de la distribución, ¿cuáles serían los parámetros de esta distribución? Bueno, los parámetros de esta distribución serían el tamaño medio y el coeficiente de variación CB. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si aquí lo que tenemos, fíjense, aquí lo que tenemos es un coeficiente de variación constante para tamaños distintos, Coeficiente de variación constante para tamaños distintos. Si yo hago la curva cinética, que en este caso sería la fracción reaccionada, o... Sí, ¿verdad? ¿Puedo ponerlo yo en función de la fracción reaccionada del sólido o la concentración de cobre, que también es una fracción de conversión recuperada en la solución? ¿De acuerdo? Entonces, observen ustedes cómo la cinética es bastante rápida. Para un tamaño de 12,5, diría yo que a las 7,5, 8 horas prácticamente se ha disuelto toda la calcopirita. Disculpen ustedes. Al mismo tiempo, a ese mismo tiempo de casi 8 horas, observen ustedes como el 79% ha reaccionado. A ese mismo tiempo, 40%, ¿no? Entonces, un 100% para 50 micras sería aproximadamente como en un valor de 28 horas. Y para 28 horas, con 200 micras, tienen ustedes 60, 70, como el 75% del sólido que ha reaccionado. Entonces, para un coeficiente de variación constante y diferentes tamaños, esas serían las curvas cinéticas. Siguen, digamos que es el comportamiento esperado. A menor tamaño de partícula, la velocidad de reacción es más grande. ¿De acuerdo? Ahora bien, la otra forma sería cuando tenemos una variación en el coeficiente de variación o un cambio en el coeficiente de variación. ¿Y cómo quedarían las curvas cinéticas? Vamos a ver cómo quedarían. Miren, aquí tienen. Miren, aquí tengo ahora un solo tamaño de partícula, que es 50 micras, pero diferentes coeficientes de variación. Un coeficiente de variación de 0, ¿qué sería esta? Ahí está. De 0.73 y de 1.2. Ahí está.
Vamos a ver, fíjense. Para empezar, el efecto es menos pronunciado, ¿ok? Vamos a analizarlo. A ver, aquí. Déjenme ver. Observen ustedes para el coeficiente de variación de 1,2, sería esta línea. Que presenta la velocidad de reacción más rápida. Pero hay un intervalo de tiempo donde baja la velocidad e inclusive presenta la velocidad menor con respecto a los otros dos coeficientes de variación. Ese es para 1,2. Para 0,73 sería esta línea que está aquí. Y luego ahí, y esa se queda como en medio, ¿no? O sea, comienza en medio y bueno, se queda ahí en medio, entre el 1,2 y el 0. Ahora, para el 0, a ver, para el 0. Ahí está para el 0. Ahí está. ¿Ya vieron? Y para el 0 se hace más rápido. E inclusive después de un tiempo de aproximadamente de 8 horas al mismo tiempo que analicé, la otra curva, después de un tiempo de 8 horas, se hace más rápido. O sea, era la más lenta y se hace más rápido. Ahora, ¿a qué se debe este comportamiento? Hay un concepto que se llama propiedades que mueren y propiedades que nacen. Fíjense ustedes que cuando tenemos una distribución de tamaño de partícula y tenemos cierta masa, tenemos un conjunto o un número de partículas que están en esa distribución. Ajá. Entonces, ese conjunto de partículas podemos clasificarlas en base a las propiedades que se determinan de manera independiente en el laboratorio, las propiedades de las cuales dependería la cinética del proceso, ya sea un proceso hidrometalúrgico y ya sea un proceso pirometalúrgico para la partícula. Además además de las propiedades que pueda tener la fase fluida, ¿de acuerdo? Entonces, esas propiedades, lo que se hace es hacer una distribución de tamaño de partícula, se hacen las cinéticas individuales. Se le llama de individuales, pero en realidad lo que se hace son cinéticas para una distribución y ya comentamos el día de ayer que ese tamaño que está ahí reportándose, en realidad es un promedio aritmético, ¿no? Entre el valor más pequeño y el valor más grande del tamaño de partícula, ¿verdad? Sumados y dividido entre 2 es un promedio. Y entonces esas cinéticas se les llama cinéticas individuales, pero en realidad son cinéticas hechas en una distribución estrecha de tamaño de partícula. Eso es lo que yo diría. Entonces, en el laboratorio se determinan cuáles son estas propiedades más significativas para la partícula. Y una vez determinadas esas propiedades, porque la partícula puede tener, pues ahorita vamos a ver varias propiedades que uno podría pensar que son importantes, pero hasta que se hacen los estudios cinéticos uno puede determinar realmente cuáles son las que controlan la cinética individual. Y esas propiedades iniciales, chicos, chicas, esas propiedades iniciales se les conoce como propiedades que van a ir muriendo. ¿Por qué van a ir muriendo? Porque conforme vaya pasando el tiempo, pudiera ser que esa propiedad que yo establecí al inicio deja de ser importante conforme vaya pasando el tiempo. Hay una muy clásica, por ejemplo, para la lixiviación de sulfuros, fíjense, para la lixiviación de sulfuros, el mecanismo de reacción es una
reacción electroquímica. Y la reacción electroquímica, cuando lo revisemos, veremos que será por un cambio del estado de oxidación del azufre. Dependiendo de las condiciones oxidantes, será una lixiviación oxidativa, generalmente ácida, y el azufre, que lo tenemos como sulfuro, pues puede pasar de azufre -2 o sulfuro a azufre 0, o a otras especies de diotinato, de tiosulfato, inclusive de llegar hasta sulfatos, o sea, diferentes estados de oxidación del azufre. Bueno, en la lixiviación, una propiedad inicial importante puede ser el tamaño de partícula, ¿de acuerdo? Pero conforme va la lixiviación ocurriendo, dependiendo de las condiciones oxidantes, una capa de azufre se puede formar o se forma sobre la superficie de la partícula. Entonces ya la propiedad que va muriendo es el tamaño de partícula. Y la propiedad importante de la partícula que están naciendo es las características que presente esa capa de azufre. Entonces, ese es un buen ejemplo de una propiedad que muere o que deja de ser importante, que es el tamaño de partícula, y una propiedad que va naciendo, que se va haciendo importante, que serían las características de esa capa de azufre. Entonces, ese es el concepto de propiedades que mueren y propiedades que nacen. ¿Por qué comenté esto? Porque aquí, este cambio que estamos observando aquí en la cinética, este sí es el esperado, ¿no? Entre más pequeño sea el tamaño de partícula, la cinética es más rápida y alcanzo el 100% de la reacción a distintos tiempos, ¿no? Conforme el tamaño de partícula se va haciendo más grande. Aquí no. Aquí veo que el que era más lento se convierte en la más rápida y el que era más rápida se convierte en la más lento. Entonces, en este tiempo, ahí hubo un cambio de una propiedad que nació, que se vuelve importante para ese tamaño, para esa distribución de tamaño de partícula, y una propiedad que dejó de ser, que va a ser importante para una distribución y que dejó de ser importante para otra distribución. Ahora, esa propiedad, para ambos coeficientes de variación, son los tamaños de partícula. Son los tamaños de partícula. Entonces, también, una misma propiedad para dos distribuciones distintas, la misma, puede ser que esa propiedad muera o que deje de ser importante para esa distribución y que después sea importante para la otra distribución. Bueno, entonces continuamos. Entonces, ya observamos que para un sistema polidisperso, las propiedades de la partícula son fundamentales. Entonces, lo que necesitamos es revisar o visualizar cómo caracterizar las propiedades de esas partículas. Y una vez que hayamos caracterizado, pues entonces lo que se hace son las cinéticas individuales de una distribución particular de tamaño de partícula. Entonces, es una caracterización apropiada, es un requerimiento para cuantificar el comportamiento de un sistema que tenga una distribución. Entonces, esto incluye
identificar esas propiedades de interés y hacer la medición experimental. Ahí dice para partículas individuales, pero en realidad es para una distribución de tamaño de partícula. Ok. Y aquí es un poco, digamos, yo no diría prueba y error. Yo diría, digamos, que hay mucha literatura reportada para los diferentes tipos de procesos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos, y que entonces uno puede ir preseleccionando cuáles serían esas propiedades de la partícula que me voy a enfocar a determinar dependiendo del tipo de proceso. Entonces, la identificación de la serie mínima de propiedades de interés, pues sí, requiere un profundo entendimiento del comportamiento del sistema, o sea, conocer muy bien. Cuando se refiere al comportamiento del sistema, habla tanto de los fenómenos físicos como químicos que ocurren en el proceso. Y eso lo vamos observando pues a través de los experimentos de la cinética de partículas individuales de las partículas. Entonces, hay una serie de propiedades que hemos estado comentando que son el tamaño, ahorita, recientemente, y por ejemplo la forma, ¿no? En la forma, dependiendo de la forma, inclusive los modelos cinéticos que se obtienen son, pues, digamos, deducidos, ¿verdad? En base a que si son esferas, si son cilindros o si son rectángulos, ¿no? Para hacer una determinación de tamaño, lo primero que se hace, bueno, un tamizado. Un tamizado con una serie de tamices, entonces estos se colocan como si fuesen una batería, como una columna, y entonces, digamos, dentro de un dispositivo que hace que vibren, los sólidos pues van cayendo conforme el tamaño o la abertura del tamaño del tamiz, ¿no? Entonces habrá aquellos tamaños que se queden dentro o por arriba del tamiz y que pasen a través del tamiz para otro tamiz. Pero digamos que esto tiene un tamaño. A ver, permítanme tantito. Una disculpa, una disculpa. Ok. Si el tamaño, hay un cierto tamaño, hay un límite. Si ese tamaño ya es muy pequeño a lo que puede encontrar la mínima, que creo que me parece, creo que les mostraba yo el otro día, que era un menos 120, pero creo que debe haber un menos 63, ¿no? Más o menos. En micras. Los tamaños, digo, las aberturas no me las sé. Es así, no me las sé los números de los tamices, no me los sé. Para tamaños más pequeños se emplean otros métodos. Hay otros métodos que, por ejemplo, que es medición de tamaño de partícula, que es a través de luz láser, que cuando ya no pasa a través, cuando ya todo pasa a través de los tamices, esos tamaños de partículas se mete en un medidor de tamaño de partícula, que su principio es a través de un láser, y les permite sacar tamaños más pequeños. Cuando tienen todavía tamaños más pequeños, se requieren, hay dos tipos de microscopía, la que es la microscopía de luz polarizada o microscopía óptica,
y la microscopía electrónica de barrido. Con la microscopía electrónica de barrido pueden inclusive sacar composiciones puntuales, o una distribución de la composición química de los elementos en partículas. En la de la luz polarizada, ese siempre me ha sido bastante difícil de entenderla, pero más o menos por lo que he podido, digamos, revisando tesis, es a través de las tonalidades que arrojan los minerales, que puede uno, digamos, observar qué composición química también tiene, y también se puede sacar un conteo de partículas. Mis estudiantes lo hacen, yo no lo sé hacer, ellos lo hacen, ¿no? Por luz polarizada. También se puede hacer por microscopía, pero es mucho trabajo. Y con eso se saca los tamaños. Las formas, la forma, pues ese es muy sencillito, ¿no? Porque podemos hacer mediciones lineales de volumen o de área, y lo que vamos a sacar nada más, o sea, vemos las formas y la técnica, pues es pues sacar las medidas, ¿no? Y las medidas. Fíjense que, pues muchos de los modelos, es más, yo diría que mucha de la bibliografía, todos los modelos que consideran son los modelos que vimos en clase, es decir, a partir de partículas esféricas. Los cilindros sí los he visto en algunas contribuciones científicas, pero son menos. Realmente el de cilindro se aplica cuando tienen ustedes agujas gruesas. Ajá, pero las agujas gruesas, pues ahora sí que yo, por más que he revisado en los minerales y que me han presentado, yo pues no he visto, los he visto en los sistemas de cristalización, ajá, en cuestiones de cristalización, ahí sí fíjense que hay, digamos, muchas formas geométricas de agujas gruesas que pueden ser aproximadas a cilindros. Uh-huh. Y bueno, la galena es una clásica, ¿no? La galena es una clásica de formas cúbicas o rectangulares. La galena, por ejemplo. Hay otros minerales, no cuento con mucha experiencia, pero bueno, el sacar la forma, pues implica hacer una inspección visual, ¿verdad? Con una medición lineal o de volumen o de área. Bueno, la composición. Fíjense que aquí en la composición, ya les había comentado ahorita en microscopía óptica o de luz polarizada, que puede uno sacar composición, ¿no? A través de las tonalidades y determinan qué especies, por ejemplo, de cobre, ¿no? De sulfuro de cobre tienen. Hacen la diferencia, por ejemplo, entre calcoperita, cobelita, calcosita. Pirita, ¿no? Da unas tonalidades muy características. Pero los sólidos, ustedes pueden tener un sólido que se considere cristalino. Hablar de la cristalinidad, si no mal recuerdo, hablamos de los tipos de caras, ¿no? Grado de orden estructural de un sólido. Es decir, que hay una disposición de los átomos o las moléculas, la cual es constante y repetitiva. Un sólido amorfo no tendría este orden estructural, ¿de acuerdo? Este orden estructural, déjenme ver. A ver. Tiene que ver con la cristalografía, ¿no? Entonces, por ejemplo,
esta imagen debe de ser del cloruro de sodio. No dice, pero yo me la sé. Esta que está aquí, ese que tengo ahí, la color gris, esa debe ser cloruro de sodio, ¿no? Y el empaquetamiento que esté ahí, pues esa es una cúbica, ¿no? Entonces, creo que ustedes, ahí está, miren, es red cúbica centrada en el cuerpo, cúbica, centrada en el cuerpo, BCC, cúbica, centrada en las caras. A ver, creo que ya se me... A ver, se me... Ok. Déjenme cambiar mi ratón. De las pilas. Entonces ahí muestran una red cúbica centrada en las caras, tienen una red hexagonal compacta. Y creo que ustedes les enseñan a hacer cálculos, ¿no? Por ejemplo, de esto de qué es el de las celdas unitarias, el de factor de empaque. Bueno, ese orden estructural para esos compuestos que son cristalinos se hacen a través de la difracción de rayos X. Cuando tienen un sólido que no tiene orden estructural, pues se le conoce como sólidos amorfos. Pero por supuesto que tiene una composición química, los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos. Nada más que la microscopía, la difracción de rayos X les va a determinar la composición del sólido si solo si tenga una cristalinidad. Si no tiene una cristalinidad, la otra forma de determinar la composición de un sólido puede hacer a través de microscopía de barrido electrónico, pero ojo, la microscopía de barrido electrónico es una técnica de análisis semi-cuantitativa y puntual, es decir, que cuando ustedes eligen un punto del sólido para analizar, es una semi-cuantitativa porque lo que les va a dar son los porcentajes de los elementos atómicos. Con los porcentajes de los elementos atómicos, la relación de los porcentajes de los diferentes elementos, pudieran sacar ustedes la composición química. Pero en la microscopía de barrido electrónico, aquellos elementos considerados como ligeros no pueden ser analizados. Entonces, por ejemplo, el helio, el hidrógeno, no pueden ser analizados. Siempre tienen por ahí un pico de carbón que les aparece. No es que sea un ligero, pero pues digamos se acerca a... El oxígeno está en la fase, digamos que está en la límite. Entonces yo diría que todos aquellos elementos desde el número atómico 1, que es el hidrógeno, hasta el oxígeno, que debe ser un 8, ¿no? El oxígeno debe ser un 8. Son difíciles bueno, no se pueden determinar, el oxígeno se puede determinar, el litio, tanto que se ha hablado del litio en los últimos días, el litio no se puede determinar por microscopía de barrido electrónico. Entonces, ¿cómo determinamos esos sólidos amorfos que contengan elementos ligeros? Hay otra técnica que se le llama microscopía de fuerza atómica, y en la microscopía de fuerza atómica sí se pueden determinar esos ligeros. Hay otras técnicas para los sólidos y no sabría decirles si son sólidos amorfos o no amorfos, que es la fluorescencia de rayos X. Vamos a ver. Técnica analítica que se puede utilizar para determinar, nuevamente, la composición química de una amplia variedad de tipos de muestras, entre los que se encuentran sólidos, líquidos, lodos y polvos disueltos. Esta fluorescencia también se utiliza para determinar el espesor y la composición y recubrimiento. Se puede utilizar
para analizar elementos desde berilio. Ah, miren, o sea, este sí utiliza algunos, sí puede analizar algunos ligeros. Ok. Ok. Lo que sí sé es que lo que no se pueda determinar por difracción de rayos X y por microscopía de barrido electrónico, la fluorescencia de rayos X les da esa gama de lo que no se pueda determinar. Entonces, como ven ustedes, la composición química de las partículas, pues depende de la cantidad que haya, porque pueden tener también ustedes fases cristalinas, pero que estén por debajo del límite de detección. Por ejemplo, en el Instituto de Metalurgia, nuestro límite de detección, es decir, si la especie cristalina está por debajo del 2% en masa, ya no se puede detectar por difracción de rayos X. Hay dos equipos, uno un poco más antiguo, ese tiene un límite de detección de 5% en masa, el otro, más fino, puede llegar hasta un 2% en masa. Entonces, aunque tengan fases cristalinas, el 2% ya no lo detecta. Entonces, hay que recurrir a otras técnicas. Y si son sólidos amorfos, puede ser por microscopía de barrido electrónico, también puede ser. No diré si se puede o no por fluorescencia. No sabría decirles, mejor lo dejo así y lo dejamos en que la fluorescencia de rayos X es otra técnica que puede completar su análisis de la composición química del sólido. Creo que sería lo más adecuado. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué otro tenemos? Ah, la densidad. Bueno, la densidad, fíjense que la densidad es tanto para determinar por la técnica del pignómetro la densidad del sólido, y funciona más o menos metiendo una cantidad de un compuesto de densidad conocida como es el agua, se pesa la masa del agua a una cierta temperatura hasta un volumen establecido en el pignómetro, y entonces después meten el sólido y entonces llenan hasta la misma marca, y entonces tanto el sólido desconocido como el volumen de agua conocido, pues ocupan, la masa de agua ocupan el mismo volumen, y entonces con la relación de cuánta masa tienen en ese volumen, ¿no?, y la densidad del agua, pueden sacar ustedes la densidad aparente del sólido. Y digo aparente porque puede ser un sólido poroso. Entonces, con la técnica del pignómetro, estaba yo revisando el otro día, pueden también de una manera indirecta determinar, para que sea un cálculo, ¿verdad? La porosidad, un valor de recuerden que la porosidad es un número adimensional, así como la tortuosidad, ¿no? Entonces puede uno determinar la porosidad también con el método de pignómetro, pero eso es, digamos, un cálculo bastante, pues yo diría, de poca precisión. Bueno, y aquí hay dos cosas también bien interesantes. A ver, déjenme ver, porque ahorita no tengo ya el ratón, por más que cambié las pilas. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estoy en este. Fíjense, las dos son área superficial. Y uno es la área superficial exterior y otro es la área superficial interior. Bueno, la área superficial interior es toda aquella área que está, digamos, o que puede ser, perdón, que puede accederse a través de los poros. Y una área superficial exterior es todos aquellos materiales que no tengan porosidad, pero que tengan rugosidad. Entonces, por ejemplo, esta partícula que tengo aquí, que digamos, ahí se ve su superficie, se vería lisa, sin poros. Puede ser que no tenga poros, pero puede ser que tenga, digamos, rugosidad.
¿no? Que tuviera una especie de valles y de crestas, y entonces esa área geométrica se convierte en una área superficial exterior. Y el método es de permemetría. Creo que aquí debo tener a ver, permemetría. A ver, permemetría. ¿Ok? El procedimiento consiste en pasar una determinada cantidad de gas inerte a través de una capa del material de una porosidad definida, el número y tamaño de los poros de esa capa. Ajá. Esa capa, o sea, esa rugosidad, esa capa que cubre la partícula, esa capa. Está en función del tamaño de las partículas y determina la proporción del flujo de gas que pasa a través de esa capa. Ese es el área superficial exterior. Y el área superficial interior, pues, es la que está accesible a través de los poros y puede ser a través de absorción de gases y o cromatografía. Entonces, la cromatografía de gases es una técnica donde la muestra se volatiliza y se inyecta a una columna. La elusión se produce por un flujo de una fase móvil de gas inerte. Esa fase móvil no debe interaccionar con las moléculas del material, y su única función es transportar el material a través de la columna. Entonces, existen dos tipos de cromatografía, la de gases y la de gas líquido, y esta es creo que es la que más se utiliza para determinar el área superficial interior. Entonces, en esa área superficial interior, entre los gases que se utilizan, es el nitrógeno. Y lo que sucede es que meten ustedes una cantidad un flujo de volumétrico de nitrógeno, y miden ustedes el flujo volumétrico de salida, y la diferencia es porque ese gas nitrógeno se queda absorbido en toda el área superficial interior, y por diferencia pueden sacar ustedes esa área superficial interior, pero no tan por diferencia de entre los dos gases, ¿no? Hay una ecuación que relaciona ese flujo volumétrico de gas nitrógeno, y a través de la cual es la ecuación BET, y pueden sacar el área superficial interior. Otro que puede ayudarles a determinar, pues, el área superficial interior, así como el tamaño de los poros de la partícula, es la porosimetría. Y en la porosimetría, que creo que se utiliza ya de menos en menos, porque la porosimetría implica la inyección de mercurio, que es un sólido líquido, ¿no? Y entonces, lo que se hace es meter ese líquido, o ese sólido líquido que es el mercurio, a una presión, y entonces la técnica se basa en la capilaridad generada por ese mercurio, que no mojan los sólidos con los que está en contacto. Entonces, aquí la presión para la introducción de ese mercurio es inversamente proporcional al radio de esos poros. Pero fíjense que es una técnica que ya casi yo no he visto. La que más se utiliza para esto de área superficial exterior y área superficial interior es con la técnica de absorción de gases, en este caso de nitrógeno. A ver, vamos a ver. Entonces, regresemos aquí a la parte de ¿qué otra propiedad? A ver, tamaño, área superficial exterior, área superficial interior. Déjenme ver. Sí, la carga superficial. Híjoles. Bueno, hay dos tipos de carga para las partículas: carga superficial externa y carga superficial total. La electrofóresis y el potencial Z. Potencial Z, esa debe determinar la carga superficial externa, la de la superficie. Y el área y la carga superficial total es
tanto la de la superficie como toda el área que está dentro o que puede ser accesible a través de los poros. Y la técnica, y cuando se hace la medición, se le conoce como punto de carga cero, donde la carga total positiva es igual a la carga total negativa. Aquí lo interesante es quién en el sólido da esa carga superficial positiva o esa carga superficial negativa. Esos son los grupos superficiales que tienen los sólidos. Ah, qué caray. Pues es algo, existen sitios positivos o carga superficial positiva y carga superficial negativa. La carga superficial positiva se asocia a los sitios de tipo ácido y la superficial negativa a los sitios de tipo básico, ¿de acuerdo? Dentro de los tipos ácidos, pues existen, por ejemplo, todos los ácidos. Por ejemplo, en el carbón están los ácidos carboxílicos, están los ácidos fenólicos y están los ácidos lactónicos, ¿no? Por ejemplo, en minerales de hierro, pues son las cargas superficiales, por ejemplo, son todos los grupos funcionales entre el hierro y los oxígenos, hierro y OHs y O, hierros, oxígeno, OH, ¿no? Como es en el caso de los oxihidróxidos de hierro, todos esos grupos son lo que les dan la carga superficial. Ajá. Evidentemente que esa carga superficial es medida cuando este sólido está en contacto con una solución. Y el método puede ser potencial Z o puede ser electroforesis o punto de carga cero a través de titulación volumétrica. Y eso es bien importante, la carga superficial, porque la carga superficial, muchos procesos, por ejemplo, hidrometalúrgicos, va a influir en si la superficie va a absorber ciertos, por ejemplo, componentes que pueden tener el rol de un colector, que pueden tener el rol de un depresor, o simplemente es o de un, a ver, son colectores, son depresores. ¿Qué otro? Bueno, dentro de los colectores, pues hay diferentes tipos, ¿no? Así como de los depresores, sí, hay tipo orgánico y tipo inorgánico. Bueno, pues la carga superficial va a determinar o va a influir si se absorbe o no ese compuesto para después modificar la carga, ¿no? O modificar el estado de la superficie. Y puede ser un compuesto que sea afín al agua, hidrofílico, o que no sea afín al agua, que sea hidrofóbico. También la carga superficial es importante en aquellos sistemas de recuperación de metales por métodos de precipitación. Por ejemplo, en el caso del níquel, en el caso del zinc, por precipitación puede ser un poco complicado porque se forman especies coloidales, o sea, que tienen carga superficial. Esos sólidos son sólidos que se quedan suspendidos y son sólidos que que no sedimentan y que no precipitan, ¿no? Entonces, porque tienen una carga superficial todos los coloides. Bueno, la susceptibilidad magnética se mide a través de métodos físicos, ¿verdad?, que respondan a un campo magnético. No solamente, fíjense, no solamente a aquellos que contengan hierro, digo, pues está la magnetita, ¿no?, que responde a un campo, pero está la huetita, ¿no?, que por ejemplo, pues no, está la pirita, ¿no? Pero hay otros que, por ejemplo, tienen, a ver, materiales ferromagnéticos.
recuerdo el cobalto. El cobalto, por ejemplo. Miren, ¿ya vieron? Por ejemplo, el hierro, el cobalto y el níquel. Esos tres son considerados materiales ferromagnéticos que responden a una intensidad de campo magnético. Entonces, determinar este tipo de propiedades, pues puede ayudar a desarrollar procesos de separación que impliquen el suministro de un campo magnético. Entonces, es importante que entonces sería que el hierro, todos aquellos que contengan hierro, bueno, ciertas composiciones, por supuesto, igual que el cobalto y el níquel. Esos tres son, tendrían la posibilidad de medirse la susceptibilidad magnética. Luego, la mojabilidad que se hace con el ángulo de contacto, ese es de los métodos más directos que uno puede tener para medir esto que comentaba hace un momento, que es la hidrofilicidad y la hidrofugicidad, ¿no? Lo que se hace es colocar la superficie del sólido pulida y agregar una gota de una solución que puede o no contener otros compuestos, como puede ser para modificar el estado o la carga de ese sólido, ¿no? Entonces, se mide el ángulo que se forma entre la burbuja y el plano donde está colocada la burbuja, que es un plano, vamos a decirlo, sería perpendicular. El otro y el último, el último que tengo en esta lista son las propiedades de resistencia a la fractura. Bueno, los procesos de fractura son bastante complejos, ¿no? Hay diferentes tipos de fractura, y dependiendo del dónde se cree la falla, es donde va a haber una fractura. Los mecanismos de fractura, hay estos de rompimiento, está de abrasión, y no recuerdo cuál es el tercero, pero una de las mediciones clásicas es a través de pruebas de rompimiento y o compresión, a través de la medición del índice de Bond, la WI, que ese más o menos funciona pues agarrando cierta cantidad de la masa del sólido, y entonces deja uno o le aplica uno una presión o una fuerza tal que se rompen y después se hace un conteo de partículas, ¿no? Son métodos bastante sencillos, pero pues ayuda a visualizar la cantidad de energía necesaria que se necesitará para romper ese sólido, el índice de Bond, que existe para hacer el proceso de trituración, que es hasta cierto tamaño de partícula, y son otro tipo de equipos, y después son procesos de molienda, ¿no? Y hay también hay diferentes equipos, como son los SAC o los molinos de bola, son los clásicos. Bueno, entonces, rápidamente, esos fueron, digamos, los diferentes métodos. Aquí tengo un resumen que les voy a pasar. Y lo vamos a dejar hasta aquí y continuamos con la próxima semana, la estructura del balance de población. Que pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, doctor, buen día. Gracias, profe.